nun werde ich euch beweisen, dass Gott, wenn es ihn gibt, böse ist. Hat Gott alles, was existiert, erschaffen? Wenn Gott alles erschaffen hat, dann hat er auch das Böse geschaffen. Das bedeutet, Gott ist böse. Herr Professor, existiert Kälte? Was für eine Frage soll das sein? Natürlich existiert die Kälte. War euch noch nie kalt? Nein, in der Tat, Herr Professor, die Kälte existiert nicht. Nach den Gesetzen der Physik ist das, was wir als kalt empfinden, nur das Fehlen von Wärme. Und existiert Dunkelheit, Herr Professor? Selbstverständlich existiert sie. Nein, sie ist nur das Fehlen von Licht. Wir können das Licht messen, aber die Dunkelheit nicht. Das Böse existiert nicht, genau wie die Kälte und die Dunkelheit. Gott hat das Böse nicht geschaffen. Es ist das Ergebnis dessen, was Gottes Hand noch nicht berührt hat. Me interesa decirles que en la época moderna a veces se piensa que la ciencia y la fe estén opuestas, pero hoy yo les voy a presentar el lugar en el que se abraza la ciencia con la fe, demostrando esta maravillosa interacción. Cuando hablamos de ciencia, hablamos del conocimiento que deriva de comprender fenómenos naturales próximos a nosotros, a conocer peso y medida, y al conocer nuestra naturaleza nos proyectamos no solo a conocer lo que es el hombre, sino también todo lo que nos rodea. Y esto nos lleva ciertamente a lo que está más allá de nosotros, como es el espacio, y ciertamente esto nos hace preguntar si realmente venimos por casualidad, si Dios nos ha creado, y es el hombre el que decide si va a optar por una fe o no, porque la fe, de acuerdo a nuestro catecismo, es una adhesión libre y voluntaria a la verdad revelada porque confías en quien la ha revelado, pero eso depende de ti. El texto bíblico del capítulo 1, versículo 2 del Antiguo Testamento en el Génesis dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y en el versículo 1, 26, 27, tenemos la maravillosa enseñanza de que Dios crea al hombre a su imagen y semejanza. Cuando hablo de imagen y semejanza, obviamente estoy hablando de esta naturaleza espiritual extraordinaria. Y tanto el hombre como la mujer son creados en esta perfección. Entonces, cuando hablamos de la relación ciencia y fe, vamos a hablar de este hombre, de esta naturaleza que pesa, que tiene un contenido biológico, y de una naturaleza espiritual, porque el hombre es cuerpo y alma espiritual. El hombre ha sido siempre muy curioso, le ha interesado conocer su entorno cercano y lejano, ha sabido comprender lo que pueda ser el mundo microscópico gracias al desarrollo tecnológico, y esto nos ha sumido en una historia de una civilización que nos lleva 5.000 años revelándonos maravillas sobre la historia del hombre, pero también en este recorrido el hombre ha ido creando sus propios conceptos que no siempre han ido acorde de acuerdo con la enseñanza original de la palabra revelada. Son los griegos que ya 400, 500, 600 años antes de Cristo empezaron a entender de que el hombre no solamente era cuerpo, sino que también era naturaleza espiritual. Cuando ellos miraban el espacio, pensaban claramente de que había algo más allá. Ellos sospechaban en esa maravillosa trascendencia. Mi planteamiento trata de presentar al hombre moderno desde el punto de vista científico de que el hombre realmente tiene cuerpo y alma espiritual. E insisto en el tema espiritual porque nosotros nos educamos, nos formamos, nuestro cerebro asimila información específica y en base a esto vamos elaborando nuestras actitudes. Ustedes están aquí, seguramente la mayoría,
porque cree, porque tiene fe, porque cree en Dios. Pero en los datos que les presento, la revista Nature, que es la revista científica más avanzada en el mundo, hizo varias encuestas para poder demostrar si los científicos, que los llaman grandes científicos, aquellos premios Nobel, aquellos premios de la ciencia, si ellos creen que el hombre tenga naturaleza espiritual o no. Ahí tienen distintos datos. Por ejemplo, el año 98, 72.2% no creen que Dios sea una persona, y en este momento 75% de los científicos no creen que el hombre tenga una naturaleza espiritual. Y eso es lo que circula en el ambiente científico que yo frecuento. Les presento una referencia que he tratado de actualizar en mi último libro, Cuando la palabra sana, para mostrarles de que nosotros aprendemos, pero aprendemos lo que el ambiente nos propone. Y aquí tienen ustedes una serie de referencias, como por ejemplo el pluralismo ideológico, en el que hoy, gracias a la libertad que existe, también algunos aprovechan y nos hacen propuestas que no son valiosas, donde temas que no corresponden a la naturaleza nuestra, como por ejemplo el asesinato de niños en el vientre materno, quieren mostrarnos como si esta fuera una verdad valiosa desde un punto de vista social. Entonces vivimos una sociedad que nos hace muchas propuestas y nosotros los católicos deberíamos ser muy críticos, porque el Señor dice: el que camina conmigo no camina en la oscuridad, ustedes son hijos de la luz, sean sal de la tierra. Entonces tenemos que serlo. Yo viajo por el mundo, me encuentro con mucha oscuridad y por eso creo que hoy más que nunca estos encuentros son importantes, pero estos encuentros valen si tú aquí recibes la antorcha y la utilizas para incendiar, para iluminar tu ciudad, tu país, tu familia y tu propia vida, porque si nosotros no hacemos vida de lo que sea esta palabra, entonces la palabra no va a dar frutos. Cuando hablamos de ciencia, hablamos del conocimiento natural, de experiencias que tienen leyes físicas y naturales de peso y medida que nosotros podemos controlar. Esto tiene estas características, tú pesas 40 kilos, tienes tanto de grasa, puedo hacer leyes. La ciencia va a hablar de todo lo que puede ver, tocar, pesar y medir, estableciendo leyes que se pueden repetir. Pero cuando entramos a la verdad de fe, a la verdad sobrenatural, entramos ya a una dimensión que va más allá de lo tangible, más allá de aquello que pesa y mide. Y a este conocimiento solo puedo llegar a través de la revelación, porque yo no voy a tener una prueba tangible. Ustedes no lo han visto a Dios, pero creen en Dios. Ustedes no han visto a Cristo presente en la Eucaristía, pero creen que Cristo está presente en la Eucaristía. Y hoy en la sociedad moderna, pues tenemos, los que tenemos fe, creemos en esta revelación, pero yo he sido ateo hasta los 44 años. Yo no creía en Dios absolutamente. No es que me hubiera peleado con la Iglesia, simplemente era un ignorante, estaba dedicado totalmente a la ciencia en Europa y yo no conocí la naturaleza espiritual del hombre. Podía ayudar a un pobre, atender a una monja o a un obispo en mi consultorio y hacerlo gratuitamente porque yo valoraba la obra que ellos hacían, pero no lo hacía ni por fe ni porque yo pensaba en la obra espiritual que ellos estaban haciendo. Nos preocupamos en la época moderna de cómo el hombre se ha ido alejando bastante de lo que es esta naturaleza espiritual. Pero esto no ha empezado en los últimos años. Esta historia ya tiene al menos 500 años, cuando los científicos como Kepler, Copérnico, Galileo empiezan a descubrir ciertas leyes, como por ejemplo decir: la Tierra no es el centro del universo, es el Sol. Y empiezan a haber unas discusiones entre palabras que enseñaba la autoridad de la Iglesia en ese tiempo y lo que la ciencia iba descubriendo. Entonces, la ciencia se va haciendo muy independiente de lo que sea la fe y crea una propia identidad. A mí me interesa, tengo un libro que se intitula Más allá de la razón, un diálogo complementario entre la ciencia y la fe,
Para mí hoy es muy claro de que la razón y la fe, como decía Juan Pablo II, son las dos alas con las cuales uno se eleva a la conquista de la verdad. Pero eso depende de las personas. En el pasado han habido individuos que cada uno ha ido haciendo su propia teoría. Como nos habían enseñado que Dios estaba en todo, había griegos que pensaban que los planetas eran movidos por la mano de Dios. Los fisiólogos católicos de esa época, del siglo XII, del siglo XIII, pensaban que había circulación sanguínea porque Dios le estaba soplando a cada persona su circulación. Entonces, cuando descubrieron que habían leyes propias, fisiológicas, o descubren la ley de la gravedad que explica el movimiento de los planetas, pues la gente dice, entonces este Dios no es tan poderoso, no está en todas partes. O sea, había un pensamiento muy mágico que la ciencia iba explicando, pero la gente empezó a crear divisiones. Y hubo un pensador muy conocido que además había estudiado teología, Erasmo de Rotterdam, en Holanda, quien hizo un libro que se intitulaba El elogio de la locura, y se empezó a burlar no solo de la autoridad de la Iglesia y de su enseñanza, sino también del pensamiento social de la época. Pero era ya la primera vez que la gente se ponía a criticar a la verdad de fe. O sea, la gente empezaba a perder el respeto a lo que era la enseñanza espiritual. Algunos perdieron el respeto, otros no, quisieron ser muy honestos. El mismo Galileo era un hombre creyente, él no se quiso pelear con la verdad, solamente que no hubo la plataforma para establecer un diálogo abierto como podemos tenerla en este momento. Luego vienen otros personajes que ustedes conocen, por ejemplo Darwin, que ya inspirado en Lamarck, empezó a decir, pero hay un común denominador, las especies se desarrollan. Pero el mismo Darwin decía, si el hombre tiene una relación con especies anteriores, como puede ser el mono, en su libro El origen de las especies dice, pero todo esto está relacionado a un diseño inteligente. Él no niega que pueda ser el proyecto de Dios. Son los que vienen, después él también se retracta, pero los que más empiezan a crear la dificultad son sus seguidores. Algunos como estos que tenemos ahora en la actualidad, este profesor se llama Richard Dawkins, es un biólogo muy famoso de la Universidad de Oxford, voy a hablar un par de veces de él. Él no ama la religión, él no ama nada de Dios, son hombres muy preparados, estudian la Biblia, aprenden griego, aprenden latín, solo para criticarla, solo para mostrar de que todo eso no es verdad. Entonces hay pensadores como Nietzsche, que él proclamaba y decía, no, yo tengo que declarar la muerte de Dios. Él quería que en el mundo exista lo que hoy se impone en muchos lugares, y es el nihilismo. Sin Dios todo es posible, la gente no quiere una norma. Cuando Darwin empezó a decir de que el hombre tenía un común denominador en su origen con las otras especies animales y que podía venir del mono, algunas personas empezaron a investigar y fueron a rescatar el cuerpo de muchos muertos para hacerles una autopsia. Como en la Biblia dice de que la mujer fue creada de la costilla de Adán, exhumaron cadáveres para contarles si a los hombres les faltaba una costilla. Y como no les faltaba, dijeron, entonces el relato bíblico no es verdad. Estaban pensando que la Biblia tenía que ser un manual matemático, biológico, y no se estaba comprendiendo el sentido de su enseñanza sagrada. Entonces, una cosa que hay que aprender es que las personas se forman en función de aquello que van aprendiendo. Por eso ustedes, los católicos, y yo también, tenemos que ser personas que aportemos a nuestra sociedad con nuestro pensamiento profundo. Estos señores son los que le dieron impulso a la ciencia empírica en el siglo XX. Empezaron a decir de que se formaron alrededor de un profesor que se llama Wittgenstein en Viena, fundaron un círculo que se llamaba el Círculo de Viena, donde rescataron
aquello que se llamaba el empirismo antiguo de varios autores, donde uno de los principales era un pensador francés, Auguste Comte, quien dijo que la ciencia tendría que ser la única referencia para la verdad y que el científico sería el nuevo sacerdote. Entonces ya había un desafío. En los años 1920-30 empiezan alrededor de un grupo que se llamaba el Círculo de Viena, pensadores, amigos de Wittgenstein, que empiezan a decir, hay que rescatar el empirismo, lo vamos a llamar neoempirismo, experimentalismo, y solo la verdad será aquello que puedo ver, tocar, pesar y medir. Y cuando le dicen a Wittgenstein, ¿qué hago ahora con la teología? ¿Qué hago con la revelación? Dice, eso es poesía, eso es metáfora, eso es literatura. Entonces hay algunas personas que piensan que porque ellos consideran una cosa así, tiene que ser. Ustedes no han visto el otro lado, no han visto Marte, pero creen en Marte, porque confían en lo que los científicos han ido descubriendo. Hablamos todos del colesterol, no hemos visto el colesterol, pero estamos preocupados porque confiamos en esa palabra. Pero qué extraño que el hombre prefiera creer que venimos del mono y no creer que venimos de Dios. Les voy a presentar un personaje que tienen que conocer y cuando tengan tiempo léanlo. Se llama Richard Dawkins. Lo llaman el mastín de Darwin. Es un famoso profesor de biología y zoología. Él es el que ha preparado este libro, lo ha escrito El espejismo de Dios. Él dice que es la evolución primitiva del mono lo que nos ha llevado a la fe, de que el hombre es supersticioso, y él justamente para educar a la gente diciendo que es una banalidad tener fe, creer en Dios y tener religiones, él es el que hizo esta campaña para poder alquilar 800 autobuses en Londres en los que había un letrero que decía probablemente Dios no exista, así que vive tranquilo y no te preocupes. Y después de esa campaña se ha hecho una campaña muy grande en todo el mundo donde se ha tratado de explicar eso. Vive sin Dios, no es necesario rezar, millones de neoyorquinos son buenos sin necesidad de Dios, sin necesidad de la oración. Y estas son campañas grandes y muy potentes, gastan millones de dólares. Por eso a mí me sorprende que los católicos, teniendo la palabra verdadera, seamos tan tímidos. Después de estos congresos donde vienen 3.000 personas, todo Cancún debería ponerse de rodillas, gracias al trabajo de cada uno de ustedes. Entonces es muy importante que entendamos de que hay gente que se mueve profundamente para desorientar sobre la verdad revelada y lo hacen supuestamente con bases científicas, porque ellos quieren pruebas para todo. Dicen, dame la prueba de que el alma existe. Y tienen también su cierta picardía, porque esta campaña, Dios no existe, probablemente, así que vive tranquilo, hicieron una gran campaña en España justo en Semana Santa, que era cuando más la gente trabajaba. Este es el último libro de Richard Dawkins, la magia de la realidad, pero él ha preparado también un libro para niños. Está muy preocupado de que el niño sepa de que no hay Dios, de que el hombre no tiene naturaleza espiritual. Por eso es de que nosotros debemos conocer qué es lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Y son científicos, en su campo son maravillosos. Este es el profesor Francis Crick. Él ganó el premio Nobel porque él descubrió cómo se forma la doble hélice en genética. Ganó el premio con Watson, es especialista en genética. Pero en sus últimos años empezó a estudiar las neuronas, las células del cerebro, y escribió este libro en el que dice, el hombre solamente es un puñado de neuronas, el hombre no tiene alma, solamente es química. Y un lector colombiano le escribe, un joven universitario, gracias profesor Crick,
Usted es un premio Nobel, usted me ha revelado la verdad. Yo he nacido en Colombia, soy católico, siempre he creído en Dios, pero ahora leyendo su libro descubro la verdad. Usted me ha revelado que el alma espiritual no existe. Gracias, profesor Crick. Entonces vean qué alcance puede tener cuando estas personas además hacen un abuso. Hay un axioma en la ciencia que dice: nadie da lo que no tiene. Entonces, ¿por qué él estudia las neuronas? ¿Qué pasaron con mis imágenes? ¿Por qué él estudia las neuronas y en ese caso concluye de que el hombre no tiene alma espiritual? O sea, estudia lo biológico, estudia el peso y él concluye con el alma espiritual. Es como estudiar un árbol y terminar en la composición del agua o de la tierra. Entonces, tenemos que entender nosotros de que el hombre tiene una naturaleza extraordinaria, física, pero también espiritual, solo que es muy discutida. Aquí tienen ustedes la opinión de Stephen Hawking en su último libro, que parafraseando la frase que incluso es una frase que usa el Vaticano para decir si ha habido evolución es bajo la dirección de un gran diseño. Entonces él astutamente usa la frase, dice el gran diseño, pero su libro dice el gran diseño es la ley de la gravedad. En ningún momento habla de Dios. Es más, en sus textos dice de que no hay espacio para Dios. Entonces estamos rodeados de una cultura que cada vez se va alejando de Dios. Y nosotros en el ambiente católico, ustedes tienen que saberlo, que en el año 1900, 33% de la población mundial era católica, 33%. Hoy somos 17%. Hemos disminuido y nos preocupamos, decimos, mira tantas sectas, pero la pregunta es, ¿qué estás haciendo tú para que eso no suceda? Yo vengo del ateísmo, soy católico hace 20 años, gracias a Dios, pero sinceramente yo no veo una gran efusión absoluta en los movimientos católicos, digo absoluta, algunos grupos sí, estas iniciativas son importantes, pero yo creo que deberíamos recalentarnos un poquito más. Entonces, la fe es la razón del espíritu y está en grado de ofrecer la verdad última sobre el mundo, el hombre y Dios, y lo hace con autoridad porque su fundamento es la revelación, la palabra de Dios. Esta es la fe. Yo lo creo porque me he abierto a la fe, pero el científico quiere pruebas. Yo trabajo en el campo de la neurociencia. Mi especialidad es estudiar el cerebro y por ello entender por qué somos como somos, por qué hay tanta violencia, por qué hay suicidio, por qué una persona quiere ayudar en una clínica y otro prefiere hacer solo negocio en el narcotráfico. Estas máquinas que ven nos permiten estudiar el cerebro en vivo y quisiera que se vayan con una enseñanza, porque creo que es muy importante que ustedes se vayan con herramientas para trabajar. Cuando usamos esas máquinas de tomografía positrón, podemos ver cómo trabaja el cerebro cuando hacemos algo. Entonces yo te pregunto, ¿crees en Dios? Sí, con toda mi alma, con todo mi corazón. Entonces, si eso es verdad, yo tengo este resultado. La primera imagen, llena de manchas, me está mostrando de que varias zonas de tu cerebro trabajan y que tú estás muy convencido de lo que me estás diciendo. Pero en la otra imagen yo le pregunto, ¿eres católico? Ajá. Pero dime un poquito más, ¿eres católico? Ajá, ajá. ¿Vas a misa los domingos? ¿Por qué el domingo yo puedo ir cuando yo quiera? ¿Te confiesas? No, eso es invento de los curas. ¿Por qué me he de confesar con otro hombre si es igual que yo? No has entendido nada. Este es el cerebro, imagen por favor, este es el cerebro de una persona tibia. La segunda imagen, este es el cerebro de una persona tibia, de una persona que no está convencida. Yo los invito a que después de una jornada tan bella como van a tener hoy, su cerebro salga así, como la primera imagen, convencido. Que tú vayas y te ocupes de las cosas del Padre,
que te acuerdes que tu vocación no solo es hacer negocio o tener una profesión, tu vocación es ser santo y ayudar a que otros hagan lo mismo. Pero con este cerebro, con este cerebro tibio, solo vas a querer la carne, el placer, pasarla bien, comer mucho, divertirte, pero no buscar la santidad. Entonces, por eso hay personas que trabajan, he visto tanto voluntario haciendo esta obra, tanta gente interesada en que esto funcione. Ustedes presentes seguramente tienen un cerebro así. Pero si hay gente en tu casa que te ve rezar y a pesar de eso no reza contigo, o tu hijo dice que no cree en Dios a pesar que tú lo has educado bien, es que algo no está funcionando. Entonces la sociedad moderna, si queremos rescatar nuestros valores, necesitamos de cerebros ricos. En el cerebro hay unas neuronas, unas células, que cuando nosotros formamos gente, las educamos, aprenden, forman redes, estas redes que ustedes están viendo. Esas redes hacen que el pensamiento se haga muy rico. Vean cómo razona una persona que lee, que estudia, que va al catecismo, que escucha prédicas, que lee libros, que ayuda. Este es el cerebro que nosotros llamamos de pensamiento complejo, de una persona seria, sólida, comprometida. Pero este es el cerebro de una persona que es, un cerebro tibio, desinteresado. Y miren cómo razona esa persona. Estos son los que se van después a las sectas. Estos son los que te dicen, ¿por qué me he de confesar con otro hombre como yo? Porque no han comprendido, porque no se han enriquecido. El cerebro es como un paracaídas, solo sirve si se abre. Entonces es fundamental que entendamos que nosotros necesitamos espacios. Por eso en la iglesia te dan catecismo, por eso han hecho el proyecto de la evangelización, porque hay que trabajar con las personas. Entonces todo lo que tú aprendes forma estas redes en el cerebro. Yo he tardado 17 años escribiendo el libro Cuando la palabra hiere, 7 años y medio para mi último libro Cuando la palabra sana, tratando de explicar de que hoy que ustedes van a escuchar estos temas preciosos, su cerebro va a hacer huellas. Pero las huellas se van a hacer ricas si tú las vives, si no se van a extinguir, porque tú no has profundizado la palabra. Si hacemos cortes que llamamos histopatológicos del cerebro, nosotros tenemos esas manchas rojas que ustedes ven, llamamos puntos de convergencia, son las huellas. Una persona que se arrodilla para rezar ante el Santísimo tiene la inspiración espiritual, quiere orar, su razón le dice, quiero dialogar con mi Dios. Pero a medida que tiene el hábito de ir, de ponerse de rodillas, de rezar el rosario, de estar 30 minutos con el Señor, hace una huella física y cada vez le resulta más fácil ir a pasarse una hora ante el Santísimo. Entonces la ciencia se ha dedicado a estudiar maravillas, podía pronosticar la velocidad de un planeta, pronosticar en qué punto se va a encontrar de aquí a 3 años. Y se hizo muy soberbia y a ustedes les decían, demuéstrame que el alma existe, demuéstrame que Dios existe. Quiero verlo, quiero tocarlo. Pero la ciencia se hizo humilde en 1900, cuando el profesor Max Planck penetra en el laberinto del mundo subatómico y empieza la física cuántica, demostrando que en ese mundo cuántico ocurrían cosas extraordinarias. Los fotones de la luz podían comportarse como partículas físicas y como ondas, y no sabían cómo explicar el por qué. ¿Cómo puede suceder que algo se vuelva de partícula y empiece a funcionar como onda? No puede ser. Y lo que más les rompe la cabeza, que estaban ellos acostumbrados a ver los planetas que se movían en una órbita, pero cuando entran a estudiar las partículas de electrones, se dan cuenta que el electrón salta, fíjense cómo salta de una órbita a otra y no lo pueden explicar. Y empieza la ley de la indeterminación. Puedes ver cosas, pero hay ley de probabilidades, no lo podemos saber todo. Estos profesores ganan el premio de física el año pasado y dicen,
Han ganado el premio porque han descubierto cómo se extiende el universo. Y les preguntas, ¿y por qué se extiende? No sabemos, hay una fuerza oscura. No lo podemos saber todo. Y queremos, pero decir, Dios no existe. 13.800 millones de historia de un planeta maravilloso, de un universo que se expande, y una persona, porque tiene un título, dice, Dios no existe. Es demasiado atrevimiento. Yo he vivido también en esa oscuridad. Entonces, lo que a mí me interesa, les he dicho, mostrarles hoy el lugar donde se abraza la ciencia con la fe. Pero para eso te tienes que poner de rodilla, tienes que abrir tu corazón e ir más allá de la razón experimental. La ciencia ha ayudado a estudiar la sábana santa de Turín, la sábana en la que se ha envuelto el cuerpo del Señor. Ustedes tienen el gran milagro de Guadalupe y las investigaciones han mostrado, una de ellas interesante, cómo es posible que en esta tela tan irregular se pueda pintar una imagen tan perfecta. Vean el fondo a la derecha, cuál es el verdadero tejido de Guadalupe, de la imagen. Es una tela irregular. ¿Y cómo puede ser? Está hecha en maguey, debería destrozarse a los 20, 40 años y desde 1531 sigue intacta. Entonces la ciencia puede ayudar a entender muchas cosas. Yo estudio estas imágenes que exudan. ¿Será verdad, doctor? Esta imagen exuda ya 500 veces en Cochabamba, Bolivia. Y resulta que hacemos un estudio de tomografía para ver si por dentro hay un mecanismo que le haga exudar. No, no hay nada absolutamente. El líquido que brota es sangre humana. Tiene hasta debajo de las costras, hay piel humana, hay piel que está lesionada. Pero les tengo una imagen bellísima. Vean en este momento, porque van a notar el instante en el cual brota una lágrima cristalina. Fíjense, a mí las autoridades que siguen mis investigaciones me dicen, doctor, hay que demostrar de que esto no es por poderes mentales. Aislamos la habitación, ponemos una máquina por 24 horas y miren lo que hemos grabado. Vean esta maravilla. Entonces la ciencia puede ayudar a que se entienda estas cosas. Hice un documental que se llama Historia de un signo, donde están todas las pruebas y las opiniones científicas. Y así llegamos a la parte más importante, al lugar donde se abraza la ciencia con la fe. Nosotros por fe creemos que Cristo está presente en la Eucaristía. En esa noche extraordinaria de Jueves Santo, el Señor instituye su sacramento. Desde hace 2000 años los sacerdotes siguen el consejo y el mandato. Hagan esto en memoria mía. Y alrededor de la Eucaristía se inicia nuestra vida, nuestra Iglesia Católica, nuestra vida cristiana. Pero qué extraordinaria la experiencia. Desde el siglo VIII, en Lanciano, empiezan a exudar un líquido rojizo algunas hostias. La hostia sangra, la hostia se coagula. Pero acá ocurre este fenómeno cuando este sacerdote de la Orden de San Basilio duda si Cristo está presente en la Eucaristía. Y cuando duda, la hostia empieza a sangrar. Se consolida, se vuelve una sustancia que se estudia luego y es músculo del corazón. Y lo que era el vino se ha convertido en sangre. El profesor Linoli es invitado por las autoridades a estudiar y él demuestra. Y la sangre es de tipo AB. La hostia se ha vuelto carne, músculo del corazón. Y tenemos muchas experiencias parecidas. Yo les cito las principales. Este es Bolsena, cerca de Orvieto, donde otro sacerdote dudaba si Cristo estaría presente en la Eucaristía. La hostia sangra, el Papa Urbano IV se conmueve por lo que ve y conmovido por ello establece la famosa fiesta de Corpus Christi.
En la historia de la Iglesia hay varios de estos temas que podemos estudiar, pero yo jamás me habría imaginado tener la bendición de investigar en propia persona 6 hostias que sangran. Les voy a presentar las 3 más importantes. Este es el cardenal Jorge Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires. Doctor Castañón, en la parroquia de Santa María, en calle La Plata, Buenos Aires, sangran 2 hostias. El padre Alejandro Pesé celebra la Santa Eucaristía, una mujer se acerca a recibir la comunión y la recibe en la mano. Se le cae la hostia y la mujer se sale, no quiere ya comulgar. El padre toma la hostia, la pone en un recipiente con agua para que se disuelva, es norma de la Iglesia, pero en vez de disolverse, se llena de una sustancia rojiza. Me piden las entrevistas con 5 sacerdotes, voy a constatar, mientras estoy investigando, me cuentan que además de la hostia del 96, otra hostia sangró. Otra hostia sangró el año 92. Los primeros estudios muestran de que se trata de sangre humana y se obtiene, igual que en cualquier persona humana, todos los tipos de glóbulos blancos que hay en la circulación sanguínea. Se llama perfil leucocitario. Los glóbulos blancos abundan, están presentes en todas sus características. El cardenal Ratzinger, en esa época presidente del Dicasterio para la Congregación de la Fe, escribe una carta pidiendo informes y yo he entregado estos informes el año pasado. Tomo varias muestras, en realidad son 2 muestras, una de una sustancia conservada en líquido y otra seca. Las 2 muestras se llevan a un laboratorio genético, Forensic Analytical, en San Francisco, California, bajo una consigna. Los estudios son blind test, es un test a ciegas. Las personas no saben que esto viene de una hostia. El informe que ustedes ven constata que una baja concentración de ADN se ha descubierto. Es sangre humana y tiene la unidad biológica por excelencia que tenemos todos los humanos, ADN humano. Por lo tanto, esto es de una persona. Luego me dicen, doctor, se ha descubierto algo que parece piel humana, lo hace el profesor Lorenz. Cuando habla de piel, yo pienso que no es piel y me voy a Italia con 2 colegas australianos a buscarlo al profesor Linoli, que ha estudiado la hostia de Lanciano. Él dice, esto no es epidermis, probablemente es tejido del corazón. El profesor Walker, de Australia, nos dice que encuentra células musculares, pero no nos dice qué clase de célula muscular. Para tener el dato final, buscamos al profesor Federico Tsugibe de Nueva York, el 2004, uno de los mejores médicos en medicina del corazón, médico forense, patólogo. Él va a estudiar las 3 laminillas que ustedes están viendo. Él no sabe absolutamente que esto viene de una hostia. Aquí el profesor Lorenz nos está mostrando glóbulos blancos. ¿Cómo puede ser posible de que los glóbulos blancos estén intactos el 2004 cuando esa hostia ha sangrado el año 96? Todos saben que cuando se extrae sangre, a los 15 minutos o 60 minutos los glóbulos blancos se desintegran. Entonces nadie puede explicar por qué los glóbulos blancos 8 años después siguen impecables. Cuando el profesor está viendo esta imagen nos dice, lo que ustedes me han traído es músculo del corazón. Y en el libro que ha escrito dice, es miocardio ventrículo izquierdo. Les repito que él no sabe que esto viene de una hostia. Todo lo que les voy a decir está documentado, lo digo porque a veces quieren pruebas en el libro Más allá de la razón. Porque están los certificados donde en este momento el profesor dice, su paciente ha sufrido mucho. ¿Por qué ha sufrido mucho? Porque aquí hay unos trombos, hay unas lesiones.
A su paciente le han golpeado en el pecho a la altura del corazón. Entonces él nos explica de que mi paciente ha tenido, él dice en el informe de 2005, las tiras contienen tejido cardíaco que evidencia cambios degenerativos. Estos cambios degenerativos son concomitantes a un reciente ataque cardíaco. ¿Por qué dice reciente el médico forense? Porque ve glóbulos blancos intactos. ¿Cómo puede ser que los glóbulos, aquí hay médicos, pregunten, ¿pueden los glóbulos blancos fuera del organismo estar activos, intactos 8 años después? Y el profesor dice, su paciente tuvo el infarto posiblemente por un severo golpe en el pecho a la altura del corazón. Entonces la investigación de Argentina muestra, se trata de sangre, músculo del corazón, miocardio, ventrículo izquierdo. Pero hay una sorpresa para ustedes porque me han caído muy simpáticos. Escuchen. El corazón tenía actividad dinámica el momento que se tomó la muestra. ¿Qué me estás diciendo? Estoy diciendo que cuando el doctor Castañón tomó la muestra, el tejido estaba vivo. ¿Por qué dice usted eso? Porque hemos encontrado glóbulos blancos intactos y los glóbulos blancos intactos solo pueden haber llegado al tejido por circulación sanguínea. O sea que cuando usted tomó la muestra había circulación sanguínea y este tejido estaba vivo. Doctor Sugibe, le vamos a decir ahora de dónde viene esto. ¿De dónde viene? Viene de una hostia consagrada que los católicos comulgamos. I don't believe, no lo creo, y casi le da un infarto a él. Estas son las cosas que conmueven, que son serias, y son evidencias, son datos de hecho. Aquí está la ciencia, aquí está la tecnología. El 17 de marzo de 2006 se entregan los resultados y es el propio cardenal que me dice, doctor, hable de esto a todo el mundo, porque es importante que la Eucaristía vuelva a rescatar la dignidad que merece. Mucha gente comulga sin confesarse porque cree que ya nada es pecado. Y las misas hay que celebrarlas con toda dignidad porque están ante su Dios. Desde entonces me han pedido que estudie otras hostias y acá termino con mi última investigación. Este estudio se va a terminar en estas semanas y espero que el próximo 13 de mayo ustedes escuchen estos resultados por boca del obispo que me ha pedido esta investigación. Esta hostia sangra en octubre de 2006. El obispo me la entrega en noviembre de 2009. Los estudios muestran que se trata de sangre humana, hay presencia de ADN humano y hay una gran variedad de tejidos, de varias formas, músculo esquelético, probable músculo del corazón, eso es lo que están definiendo ahora, pero sí es sangre humana, pero yo con una máquina especial quiero fotografiar por capas. La parte superior está coagulada desde el 2006. En febrero de 2010, para uno de mis últimos libros, quiero fotografiar las capas internas y debajo de las capas hay sangre fresca. ¿Cómo puede ser? Esto está coagulado desde el 2006. Estoy tomando la fotografía en febrero de 2010. Sí, pero hay sangre fresca. Hay tejidos. Aquí están los glóbulos blancos, los macrófagos activos, porque este tejido también está lastimado. Y pregunto al teólogo que nos asesora, Padre, ¿por qué estos tejidos lastimados en la Eucaristía? Doctor Castañón, después de 2000 años, todavía no le conocemos y le seguimos crucificando. Fueron sus palabras. Por eso está herido. Estos son los tejidos que se están estudiando en estos días para definir. Este es el momento en el cual se descubre, vean en vivo, el momento en el cual se obtiene hemoglobina. Este es un milagrito que ustedes están viendo porque brota de una hostia consagrada. Con métodos modernos, esa parte roja que están viendo es el brote de la hemoglobina que se detecta en una hostia consagrada.
El tipo de sangre es AB. El mismo tipo del tipo de sangre encontrado en la sábana santa de Turín. Y con esto voy terminando. Esta es la Eucaristía, la sagrada forma, y tú por fe crees que Cristo está presente en la Eucaristía. Tú no has visto otra cosa. Pero Dios permite un milagro. Y el teólogo León Dufour dice, el milagro sucede para demostrarte que aquello que tú crees es verdad. Y permite que unas hostias sangran y que las podemos estudiar y dar una prueba técnica, física, que puedes ver, tocar, pesar y medir. Yo les he prometido, les mostraré el lugar en el que se abraza la ciencia por la fe. Aquí está. Mi fe me enseña esta presencia, pero el poder del Espíritu Santo me enseña de que Él hace el milagro en la Eucaristía. Y eso me ha hecho entender la importancia de la vocación sacerdotal, porque el único que puede consagrar es el sacerdote. Y cuando hablo a los ateos les digo, en el momento que el sacerdote consagra, solo pide en una oración, en el momento de la epíclesis, pido que por el poder del Espíritu Santo este pan se convierta en carne, este vino en sangre. Hace la señal de la cruz y el milagro sucede. Tú no ves nada, pero Dios permite el milagro para que después lo veas. Por eso hay que orar por la santidad de nuestros sacerdotes, y ustedes tienen que estimular la vocación sacerdotal y religiosa en sus hogares, porque sin sacerdote no hay Eucaristía. Entonces el Señor dice en Juan 6:51, yo soy el pan de vida que ha bajado del cielo, el que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne. Aquí tienen la prueba que su palabra se cumple. Y me encanta decirles que nuestro Dios es un Dios vivo, que se hace presente. Vamos a tener la Eucaristía y gócensela. Tienen el Santísimo en adoración, vayan a hablar, porque nuestro Dios es un Dios vivo, que oye tu plegaria, que habla contigo si tú le quieres escuchar. Pero ¿con qué quisiera terminar? El Señor le dijo a Faustina Kowalska, el hombre no hallará paz hasta que se aproxime a la fuente de mi misericordia. Ustedes viven la violencia en México. Cada país tiene su problema. ¿Quieres una solución? Está bien que se reúnan los mandatarios, pero tú te tienes que poner de rodilla, porque los mandatarios del mundo no todos se van a poner de rodilla para pedirle a Dios el favor. Tú lo tienes que hacer. Y es ahí donde yo propongo, hemos formado un movimiento que se llama Discipulado de la Misericordia, DIMI, ahí tienen la dirección. Quisiera que se unan a la oración de intercesión. Hay que orar por su país, hay que orar por el mundo. El Señor dice en Isaías 62:6, sobre tus murallas, oh Jerusalén, he puesto centinelas todo el día y toda la noche, no callarán jamás. Los que se acuerden del Señor no descansen ni le den tregua hasta que restablezca Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. Tú tienes que decir, sobre tus murallas, oh México, he puesto centinelas, y esos centinelas tienen que ser ustedes. Si quieres un mundo mejor, tienes que ponerte de rodillas y tienes que llevar a tu pueblo a la fuente de la misericordia. Gracias y que Dios les bendiga. Gracias. Si usted desea una copia de este programa, por favor contáctenos a los siguientes teléfonos. Desde el extranjero, marque 0052 33 3770 1814 y del interior de la República Mexicana al 01900 849 3507 o escríbenos a nuestro correo electrónico tiendavirtual@
mariavision.com y visita nuestra página web www.mariavision.com.